1:36, continuamos en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte. En este tiempo de tertulia queremos hablar de empresas, cómo salvar nuestro negocio, nuestra empresa, cómo poder ahorrar costes, cómo hacer reestructuraciones, cómo encontrar financiación. Bueno, pues sobre todo ello queremos hablar con Francisco Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y también Julio García. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Que son responsables financieros, también de ahorro de costes y reestructuración. Bueno, pues expertos que queríamos tener con nosotros en esta mañana precisamente para ayudar a la gente que o bien tiene un negocio o que se quiere animar a tener un negocio, porque además lo hemos hablado estos días. Tenemos, ya saben, esa cita los miércoles en la que hablamos de búsqueda activa de empleo, y muchas veces nos lo han dicho. El futuro, la situación quizá que tenemos por delante nos lleva a que la gente se anime a ser su propio jefe, crear su empleo, o sea, su puesto de trabajo, su empresa. Así que nosotros desde aquí vamos a intentar quizá animar un poquito. Vamos a no ser tan negativos, ¿no? Porque si no, bueno, pues vienen desde AICA, de la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Entonces, yo creo que para empezar fundamental es eso, quitar el miedo a la gente, porque ahora mismo la situación en la que estamos, claro, dice, a ver yo cómo me atrevo a montar un negocio hoy en día. No me van a dar el dinero necesario en los bancos, no voy a encontrar apoyo, ayuda. Eso no es del todo cierto, eso todavía se puede montar un negocio, eso está claro. Sin duda, Nacho. Ahora mismo, además, con todas las noticias que vamos recibiendo a través de prensa, televisión, de la situación financiera, los rescates, se ha cortado el grifo, los bancos no sueltan un duro, los empresarios, además, tenemos la dificultad de que esas pólizas de crédito con las que antes trabajábamos nos las quieren cancelar en las entidades financieras. La sensación que tenemos es que ir al banco es, prefiero no ir porque a ver lo que me voy a encontrar, claro, ¿no? Sin embargo, los bancos viven de dar créditos, de dar financiación, y sobre todo a las empresas. Las empresas somos probablemente el cliente más rentable para una entidad financiera. Entonces, nos van a coger con los brazos abiertos. Otra cosa es que... Siempre y cuando esté demostrado que es una empresa solvente y rentable, claro, si no, no. Efectivamente, siempre y cuando llevemos un proyecto empresarial, claro, que sea sólido y firme. Es decir, claro, que le permita al bancario, que también es un empresario, creer en ese proyecto. O sea, con lo cual yo creo que lo importante sería, Julio, ir con la idea muy clara antes de ir a pedir nada, claro, o sea, que te vean que realmente tienes una idea de negocio, lo tienes todo realmente pensado, económicamente estructurado. O sea, realmente eso sí, eso es muy importante. O sea, a la hora de empezar un negocio, de pedir cualquier tipo de ayuda, de préstamo, evidentemente lo primero es tener muy claro lo que quieres hacer, ¿no? Efectivamente, a la hora de empezar un negocio, o a la hora de solicitar una financiación, o a la hora de, en esos negocios que ya se han iniciado, el ver cómo se evolucionan, si tú hablas con alguien y le demuestras que tienes las cosas trabajadas y estás convencido de lo que estás diciendo y aportas argumentos y aportas números detrás de esos argumentos, pues tienes muchas más posibilidades de convencerle de lo que estás diciendo. Sea ese alguien el banco, sea ese alguien un cliente tuyo a quien le estás vendiendo tu producto o tu servicio. Los bancos al final son como cualquier otra empresa, como decía Francisco. Es una empresa que se dedica a prestar un dinero y a intentar conseguir un retorno y asegurar ese retorno. Quizás en estos últimos años hemos racionalizado eso y ahora mismo pues tienen que tener unas garantías mayores, pero al final viven de dar dinero y tienen que conseguir de ese dinero y ganarle un margen. Entonces, en la medida en que nuestro nuevo negocio, nuestra empresa en marcha, cualquier planteamiento que les hagamos esté bien expuesto, esté bien explicado, esté bien argumentado, tenga escenarios, tenga números, pues tenemos muchas más posibilidades de conseguirlo. Claro. Además, yo creo que es importante dejar claro a los nuevos empresarios, futuros nuevos empresarios, que tampoco están solos. Es decir, por ejemplo, AICA, que es, bueno, pues esta Asociación de Empresarios de Alcobendas, conocido por nuestros oyentes, también está ahí para echar una mano. Por ejemplo, si hablamos de financiación, ¿no? AICA ha llegado a acuerdos con diversas entidades financieras también para conseguir financiación en condiciones preferentes a las empresas, ¿no? O sea, es decir, que también es cierto que los empresarios deben saber, y no solamente grandes empresas, sino cualquier empresario debe tener en cuenta, ¿verdad?, que ahí estáis y como vosotros, asociaciones que pueden prestarles ayuda. Sí, efectivamente. De hecho, la idea de AICA es acercar esas entidades financieras a cualquier tipo de empresa, a cualquier perfil de empresa. La gran empresa normalmente no tiene problema.
tiene más facilidad para acercarse a las entidades financieras, la pequeña empresa pues nos sentimos un poco abandonados, solos, lo que decías tú, Nacho. Saber que cuentan con un apoyo adicional, que es la Asociación de Empresarios, que lo que intenta es llegar a acuerdos marco con las entidades financieras para los asociados y para los no asociados también, pero que les permita acceder a la financiación, y no solo acceder, sino además intentar acceder en las mejores condiciones posibles, dentro de lo que les permita el mercado. Ahora mismo. Eso también tiene que convencer, por supuesto, a la asociación de que el negocio... De que el negocio, efectivamente... Sí, esto se trata de vender... Convencernos a todos. O sea, eso trata de convencer, ¿no? Esto es, como se dice, de vender la moto perfectamente, ¿no? O sea, tienes que tenerlo muy claro dónde quieres ir. Por poner un ejemplo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la última operación que se ha conseguido para un asociado ha sido 200.000 euros con el 1,5 de Euribor. O sea, es decir, que dinero... Se presta y se da y se ayuda, con lo cual hay que quitar, para empezar, ese miedo a la gente, porque si hablamos de financiación, ¿no? Incluso estamos hablando de bastante más dinero, ¿no? Por parte de AICA, que se ha llegado a conseguir hasta 3 millones de euros, un poco más, ¿no? Estábamos comentando antes, para las empresas, ¿no? Para conseguir este tipo de ayudas, que yo creo que no está mal tampoco, ¿no? En estos momentos difíciles, ¿verdad? Sí, ahí ahora mismo cada empresa pues tiene unas necesidades distintas, ¿no? Entonces todo ese proceso que comentábamos relacionado con la financiación pues puede llegar desde la fase inicial, que es cómo me planteo ese proyecto, cómo lo presento, hasta todo el proceso, a con quién hablo, porque hay unas entidades pues que están más especializadas en un tipo de financiación, hay otras entidades que están especializadas en otra. Quitarle el miedo, saber cuáles son los errores típicos que cometen los empresarios o las personas a la hora de hablar con un banco, de solicitar esa financiación. Intentamos ayudar en todo el proceso que va desde el principio del todo hasta que se consigue y se firma esa financiación, haciendo el proceso más fácil tanto para los empresarios pues como para las propias entidades financieras, que tengan a alguien que les pueda ayudar en ese trabajo de acercarles a los empresarios. Claro, porque yo me imagino que esto será como una entrevista de trabajo, no sé, decir vosotros decir, a ver qué le vais a decir al del banco, tenéis que ir con todo muy claro, decir las cositas para no liarla y que el banco, oye, os conceda lo que deseáis. También estábamos pensando en cuestión de negocio como tal. Yo me imagino que lo difícil también para la gente ahora mismo debe saber elegir, ¿no? Qué tipo de negocio es el que quiere, que es un paso, como decíamos, quizá previo. Vosotros también en ese sentido podéis aconsejarles, ¿no? A que hagan un estudio de mercado, que vean cuáles son las posibilidades mejores para ellos. Yo supongo que eso también vosotros estáis ahí porque es un punto muy clave, ¿no? Sí, efectivamente. Se les puede asesorar en... El que mejor conoce su negocio es el propio empresario, sin duda. Lo que pasa es que a veces sí necesita que alguien se siente con él, vea los números reales de su negocio, vea qué posibilidades reales tiene, vea si alguien va a creer en su producto, cuándo va a creer en ese producto, porque si va a creer en ese producto un año más tarde, pues necesita un año para sobrevivir. Claro, entonces, porque que no va a tener beneficios, ¿no? Porque no va a tener beneficios para poder aguantarlo. Entonces, que sea consciente de cuál es la situación real de ese proyecto que va a iniciar. ¿No? Y ahí entra parte también reestructuración. Muchas veces quizá tenemos una idea equivocada, ¿no? del negocio que montamos, y es necesario reestructurarlo, hacer ciertos cambios e incluso adaptarse, lógicamente, a los momentos que corren, tanto si hablamos, por ejemplo, de darse publicidad a través de redes sociales, de páginas web, radio, por ejemplo, efectivamente. O sea, todo esto yo creo que es muy importante también, el saber cómo se puede transformar una empresa sin cambiar la esencia, porque yo creo que a lo mejor mucha gente quizá tiene ese miedo de decir, no, hombre, mi empresa es una empresa tradicional de toda la vida, que ha pasado de generación a generación y hemos hecho esto, y no tiene por qué cambiar, ¿no? Simplemente adaptarse un poco a los tiempos que corren, ¿no? Claro. Es fundamental, ¿no? Yo creo que hay que perder el miedo a la palabra reestructuración. Muchas veces reestructuración suena a cambios drásticos, a problemas, a pues una serie de cosas que nos dan un poco de miedo y que nos hacen a veces el escondernos y el decir, vamos a esperar a que deje de llover, en lugar de tomar el toro por los cuernos, ¿no? Entonces, es una decisión valiente, es una decisión muchas veces necesaria, el afrontar cambios dentro de las empresas, y muchas veces el tiempo corre en nuestra contra. Cuando no tomamos esas medidas, no afrontamos esos cambios y las circunstancias del negocio, ahora mismo es perfectamente normal que nuestra empresa no vaya como un tiro. La situación es la que es. Claro. Muchas veces es mucho más inteligente el no engañarse a uno mismo, afrontar la situación en la que estamos y tomar medidas para ajustar nuestra empresa a las circunstancias en las que nos vamos a mover los próximos ejercicios, a intentar mantenernos en una situación que no es la que es,
muchas veces acumular pérdidas por culpa de no ajustarnos a la realidad. Y a veces, desgraciadamente, pues encontramos situaciones de gente que cuando quiere tomar esas medidas, pues a lo mejor ya es demasiado tarde. Entonces, en eso animamos a los oyentes a que puedan plantearse cómo les está yendo los negocios, el negocio suyo, cómo pueden tomar medidas para cambiar eso, si creen que están a tiempo, que seguro que lo están, tomarlas cuanto antes, no dejar pasar días, porque cada día que pasa pues es un poquito de tiempo que vamos dejando escapar para poder dar la vuelta a nuestro negocio y que vaya mucho mejor. Y ahí entramos a lo mejor también en otra parte, que es el intentar ahorrar costes, ¿no? Porque claro, es que a lo mejor la gente que nos escucha que tiene un negocio dice, ya claro, pero a lo mejor el hacer una reestructuración a mí también me supone un gasto económico, ¿no? A veces a lo mejor no tiene por qué, sino ¿no? ¿Implica siempre un gasto económico cuando se reestructura o no? Vamos a ver, las reestructuraciones es una palabra que se asusta mucho, porque es que es lo que decimos. Parece que te van a echar a la calle mañana. Sí, parece que es un despido o algo así. Hay reestructuraciones que no necesariamente son un despido y no necesariamente tienen que suponer dinero. A lo mejor muchas veces una reestructuración es, pues yo tengo una serie de personas